que se oficia a un organismo, por ejemplo. En materia de este proceso hay que solicitar cuestiones que solamente admite el proceso, es decir, no es que pidan oficio a cualquier organismo y le pueda decir, bueno, que oficio a tal parte, no, porque las pruebas son las que establece la ley, a las cuales nos vamos a referir después. Instrumentos, testigos, confesión, inspección personal del tribunal, informe de perito, presunciones, no hay más. Y como medida para mejor resolver, podría el juez decretar algún otro tipo de cosa. Pero si ustedes quieren hacer un escrito sencillo, pedir unas copias autorizadas, por ejemplo, de parte del juicio, igual tienen que hacer la suma, señalar el tribunal, la individualización de las partes, los hechos y el derecho y la petición. Si ustedes quieren pedir hasta eso, hasta una copia, tienen que poner, solicita copia a mi costa, por ejemplo. SJL de tal juzgado. En Arica hay 3 juzgados de civiles para tramitar este proceso. SJL del primero, segundo, tercer juzgado civil de Arica. Juan Pérez Gutiérrez, coma por el demandado, coma en juicio de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, caratulado, rol tanto, auxía digo. Ahí están individualizadas las partes. Entonces, rol tanto, y normalmente también se coloca uno antes del rol o después del rol, y antes de auxía digo se coloca Pérez con Gutiérrez, entre comillas, auxía digo. Y ahí ustedes señalan, por una simple copia autorizada. Necesito que el tribunal me conceda copia autorizada para ser acompañada en los autos tanto y tanto en que se tramita tal cosa. Punto. Por tanto, y ahí sí el derecho es muy poco y el mérito del artículo tanto, que lo autoriza para pedir la copia, solicito se me otorgue la copia a mi costa. Hasta para eso, lo más simple que pueda. Y con mayor razón el resto de los escritos. Eso es lo que quiero decirles. Entonces, todos los escritos tienen que tener esos elementos. Tienen que tener esos elementos. Si ustedes lo quieren hacer más fácil para trabajar menos, etc., eso es otra cosa. Pero ustedes, siempre que trabajen menos, entre paréntesis, hacer un escrito lo más completo posible no significa ser ni latoso, ni redundante, ni darse vueltas sobre lo mismo, pero sí ser completo. Entonces, todos los escritos tienen que ser completos. Los hechos, como dice la ley, claros. Claros. Porque si son dudosos, ambiguos u oscuros, la ley entiende que no hay exposición de hechos. Tanto en la demanda como en la contestación. Si no hay una clara exposición de hechos, el tribunal va a entender que no contradijo los hechos de la demanda, por ejemplo. Así que hay que ser claro, hay que ser preciso. Y lo mismo con el derecho. Lo mismo con el derecho. Es muy dado que por flojera muchos abogados se limiten a citar una disposición. Y en realidad los jueces, como están obligados a conocer el derecho, y tienen la legislación. Entonces lo importante no es citar el artículo, sino que lo importante es, como ya les expliqué, señalar cómo el artículo está relacionado con los hechos en apoyo de su pretensión, como demandante o como demandado. En el caso que les acabo de mencionar, si por ejemplo el demandante, vendedor de la cosa inmueble, señala que solicita el cumplimiento o la resolución del contrato con indemnización de perjuicio porque el demandado, comprador del inmueble, no pagó el precio en la forma convenida, no basta con que el demandante señale los artículos relacionados con la compraventa,
ni con la fuente de la obligación que vendría a ser el contrato en el 1447, ni con la condición resolutoria tácita en el 1489, sino que tiene que, ni señalar las normas de la compraventa. Tiene que decir, mire, en relación con las normas de la compraventa, además, tiene que decir, el artículo tanto obliga al demandado a pagar el precio en la forma convenida. Y citar, si quiere, otro artículo que diga que el pago es la prestación de lo que se debe. Y como el demandado no pagó el precio en la forma convenida, está incurso, lo que significa que no ha cumplido con el contrato en la forma convenida. Eso ustedes tienen que hacerlo de esta manera tan simple como le estoy señalando en este contrato. Hay muchos casos que son mucho más complicados. Pero ¿por qué es conveniente que ustedes el derecho lo expliquen bien? Como los apoya a ustedes, como apoya su pretensión. Porque si ustedes no le dicen al juez, oiga, mire, los hechos están amparados por el derecho en la siguiente forma, si no se lo dicen al juez, ustedes están perdiendo la posibilidad que tienen de que el juez conozca cuál es su posición jurídica. Es decir, el juez tiene la argumentación legal de por qué usted tiene que darle la razón a él. Si usted no le dice nada al juez y se limita a nombrarle los artículos, el juez no va a saber, porque el juez va a hacer su propia interpretación, ¿no? Y lo que es peor, la otra parte seguramente que sí va a ser diligente y le va a decir al juez por qué mi argumentación de derecho no está amparando los hechos que sirven de base a la demanda. Por eso que es conveniente no saltarse muchas veces por flojera trámites, en el sentido de que tienen que ser los trámites hechos de manera completa. Eso es lo que quiero decirle para todos los escritos, porque de repente vamos a tener que repetirnos para que vayan entendiéndose bien estas cosas respecto de estos escritos. Entonces, tenemos hechos los escritos de demanda, como dije, de 3 demandas: prejudicial, prejudicial precautoria y demanda ordinaria. Y todos esos escritos tienen que cumplir con estas exigencias: suma, individualización de las partes, los hechos, el derecho y la petición. El tribunal, antes de la individualización de las partes, el tribunal. Eso ya después se hace de una manera prácticamente mecánica. Cada uno tiene que haber inventado su caso. Y sobre ese caso tiene que seguir avanzando. Va a tener que ir desdoblándose. Esto es todos los años lo mismo, ¿no? Va a tener que ir desdoblándose el alumno en escritos que va a tener que presentar como demandante y en escrito que va a tener que presentar como demandado. Lo cual le sirve mucho para ir siempre, como debe ser en un juicio, colocándose en el lugar de contrario. Es decir, cuando ustedes presentan una demanda, tienen que saber, si no 100%, por deducción de derecho, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que le podría contestar el demandado para enervarle su acción? ¿Qué tipo de contestación? ¿Me podría interponer algún tipo de excepción dilatoria? Entonces ahí tienen que entrar a analizar. ¿El tribunal es competente? Sí. ¿Puede alegar el beneficio de discusión? No. ¿Puede haber algo que haya que corregir del procedimiento? No. ¿Cumplí bien con todas las exigencias del 254 como demandante? Sí.
¿Podría haber una litis pendencia? No, porque nunca había un juicio entre estas partes, entre estas mismas partes. O si hubo, el juicio terminó por sentencia definitiva y ejecutoriada, etcétera. Usted, del punto de vista de fondo, ¿podría alegar el demandado que sí pagó el precio, en el caso que estoy poniendo? ¿Cómo podría haberlo pagado el precio? Supongamos que se dijo que se iba a pagar el precio consignándose en la cuenta corriente del demandante. Y se colocó en el contrato de compra-venta. Las cuotas, las dos cuotas restantes de 25 millones cada una, en el ejemplo que hablamos, se van a pagar mediante depósito en la cuenta corriente del número tanto, del banco tanto, antes de los días tanto. Lo primero que tienen que ver es si lo hizo el demandado eso. Ya, no lo hizo. ¿Podría haber hecho un pago por consignación? Eso está en el Código Civil. O si no, ¿podría haber hecho un pago por subrogación? ¿Podría haber hecho el pago a través de un tercero? La Diputación, etcétera. Es decir, siempre tiene que estar poniéndose en los juicios en el lugar de la otra parte. ¿Qué es lo que podría, ya ni siquiera lo que va, lo que podría contestarme la otra parte? Es decir, es un entrenamiento, porque ustedes hacen su demanda, ¿no es cierto? Y después, como demandados, van a tener que hacer su escrito de contestación de demanda. De contestación de demanda. Entonces, ahí como demandados, van a tener que ponerse en el lugar del otro. Después que conteste el demandado, tratándose de los trámites ya del juicio ordinario, ya pasaron las excepciones, etc. Estamos en los trámites del juicio, demanda, contestación de la demanda ordinaria, y después viene la réplica. Vamos a explicar qué es lo que es la réplica. Ahí el demandante, ¿no es cierto?, va a ratificar, ¿no es cierto?, los hechos y el derecho, y va a aludir a lo que le contestó el demandado, para desacreditar o los hechos o el derecho que sirvió para contestar el demandado. Y después el demandado, lo que evacúe el demandante el trámite de la réplica, va a tener que hacer la dúplica, el demandado, en la que va a tener que rebatir, ahora ya le contestó la demanda, ahora va a tener que rebatirle la réplica, sin que agregaron hechos nuevos, etc. Es decir, estarse colocando en las dos partes. Lo mismo va a ocurrir para la rendición de las pruebas. Por ejemplo, cuando ustedes hagan la absolución de posesiones, van a tener que colocarse como demandante o como demandado para pedir esa prueba. Van a tener que solicitar como demandante que el demandado comparezca a absolver posesiones bajo percibimiento, o si tiene que hacer el escrito como demandado, van a pedir que el demandante comparezca a absolver posesiones bajo percibimiento. Y las preguntas van a ser distintas, basadas en los hechos, porque, entre paréntesis, una cosa que no tienen que olvidarse nunca, la discusión es sobre hechos. La ley habla de los hechos controvertidos. Sobre los hechos recae la prueba. El derecho no requiere de prueba. No requiere de prueba. Requiere de explicaciones para el juez, para que se dé cuenta de cómo mi pretensión está amparada por el derecho. Ahí viene entonces el análisis, etcétera, de las normas que están amparando mi derecho. Así que eso es lo que vamos a ir intentando hacer. Tendríamos que tener entonces, la demanda, ¿no es cierto?, lista. Lista. La demanda ordinaria y las demandas anteriores. Vamos a ver cómo podemos ingeniarnos
para poder hacer correcciones a eso que han hecho. De repente están bien hechas, si que siguieron un modelo, deberían estar bien hechas. Hay que aprovechar los modelos. Y por eso es que nosotros les decimos que concurran a ver el manual de Barros y Aldunate. Hay que aprovechar los modelos. Lo cual no significa que no demos otras explicaciones nosotros. Porque siempre hay algo que aprender en esto. Siempre. Siempre. Ya ni siquiera se trata de que el estudio del derecho no termina nunca, sino que las situaciones que ocurren en la vida diaria, en la vida de los tribunales, también. Nunca termina de aprenderse nada. Mañas que existen en los tribunales. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de mañas. De repente, qué sé yo, tienen que conocer en los tribunales que de repente los expedientes se extravían y se extravía dónde puede estar, dónde no puede estar. Bueno, ahora todo electrónico, imagínense que ahora es peor todavía. Porque ¿dónde lo busca en la red usted? Si no se encuentra algo. Porque aunque usted, como decía un programa antiguo, aunque usted no lo crea, se llamaba el programa. En la electrónica también hay fallas. La electrónica no es perfecta, la computación. A mí me pasó hace como, no sé, 5 años atrás, que un día mandé a cobrar un cheque y en el banco le dijeron a la persona que yo no tenía cuenta en el banco. Y tengo la cuenta hace como 35 años. Se ha desaparecido la cuenta completa. Bueno, como soy abogado, fui a hablar con el, ¿cómo se llama? Con el agente, y el agente, bueno, se tuvo que mover y apareció la cuenta. Es decir, imagínense entonces si ustedes acompañan, escanean un documento, lo que sea, y no sé, no está el documento. Es decir, aquí al abogado lo contratan para solucionar problemas. La parte no quiere que le cuenten problemas, que fíjate que no pude por acá, porque mi mujer me hace problemas, porque me duele un pie. No, a uno lo contratan para que solucione el problema, no para que le cuente problemas a la parte. O si no, se pasan experiencias desagradables. A través del tiempo vi a colegas que tuvieron experiencias desagradables, como insultos en la calle o qué sé yo. Así que hay que ser diligente. Una, entre paréntesis, voy a ir dándole ¿cómo pudiéramos decirle? Muchos datos para que les vaya bien. No es buena práctica lo que estamos muy acostumbrados en esta ciudad a llegar siempre atrasados. Es decir, empezar recién a salir cuando ya es la hora de la reunión. Es decir, si la reunión es a las 6, yo recién en mi casa estoy como 3 minutos para las 6, estoy en mi casa y tengo que llegar a la reunión. Y por lo menos necesito 15 o 20 minutos para llegar a donde tengo que llegar. Y llego atrasado. Y siempre llego atrasado. Y siempre doy una disculpa. Bien, cada vez se sancionan más esas conductas. Y hay casos señalados en la ley en los que si no se presenta, por ejemplo, a un alegato o a una audiencia, la parte que la solicitó, pierde el derecho. Ya ese perder el derecho significa perder el juicio. Imagínense ustedes si pierden el derecho a alegar la sentencia definitiva en una materia penal, por ejemplo. Así que hay que acostumbrarse a las reglas, porque el derecho es así, está lleno de reglas y de plazos. Los abogados somos esclavos de los plazos cuando tramitamos, porque nadie tramita un solo juicio. Normalmente hay en tramitación varios juicios. Entonces, los datos que necesita todo escrito. En relación con lo que estuvimos hablando antes de las actitudes que puede adoptar el demandado una vez que le notifican la demanda. No hace nada, acepta la demanda en las dos formas que vimos, se defiende en las dos formas que vimos o contesta derechamente la demanda. Es decir,
opone alegaciones o defensas o opone excepciones perentorias, que se llaman. Es decir, o niega el derecho, que existe el derecho del demandante, o la fundamentación, que no existe, o, ¿cómo se llama? Dice que los hechos no guardan relación con el derecho. La primera actitud, no hace nada. Bueno, no hace nada, se declara la rebeldía, ¿no? Se declara la rebeldía del demandado. Ahora, eso va a tener un efecto secundario que es bien importante. Que aludimos a él la vez pasada. Voy a traer mi código de procedimiento civil. Si no tiene ganas el demandado de contestar la demanda y queda en rebeldía, ¿no sufre ningún tipo de castigo, por llamarlo así? Sí, va a tener un castigo. A pesar de que se considera la demanda, ¿no es cierto?, cuando no hace nada, contestación ficta, es decir, que niega los hechos de la demanda. Se considera así. Se considera. Pero se quedó sin contestar la demanda. O sea, de partida se queda sin la posibilidad de decirle al juez, oiga, mire, el demandante no tiene la razón ni en los hechos ni en el derecho. Es decir, el demandado no tiene versión del juicio. Se supone nomás que contradice los hechos, pero se supone. Pero además, se dice en el artículo 312 que en los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal del pleito. Bien, aquí está la sanción. Si el demandado no contestó la demanda, y si en los escritos de réplica y dúplica pueden las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación de la demanda. Si el demandado no contestó nada, no quiso contestar, no contestó nada, ¿no es cierto? Se presupone que es contestación ficta, pero produce un efecto esa contestación ficta, que es que él no puede hacer dúplica, o sea, se quedó sin contestación y sin dúplica. Es decir, no tiene ningún escrito